pasaremos a pasar las preguntas que nos haga llegar la audiencia a través del chat. Como estoy solo, voy a quitar la mascarilla ya. Si aparece sí, por supuesto. Bueno, pues primero de todo, dar la bienvenida a toda la audiencia. Hoy contamos como ponente con el doctor Gorka Arenaza del Hospital Universitario de Donostia y nos hablará de lesiones vasculares traumáticas, que es un tema que yo creo que a todos los radiólogos que estamos a pie de servicio nos afecta y nos interesa. Por tanto, Gorka, cuando quieras, tú mismo. Muy bien, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Vamos allá, cuanto antes. Os voy a hablar, como estáis viendo, de las lesiones vasculares traumáticas. A modo de resumen, esto es un poquito de lo que hablaré. Una pequeña introducción, daré una pincelada sobre la técnica, mostraré una clasificación de lesiones vasculares, hablaré también de los signos indirectos de lesión vascular y luego mostraré casos en diferentes áreas anatómicas, en diferentes órganos. Bueno, así como introducción, recordaros que estamos en la era del tratamiento conservador. Como veis en el caso, prácticamente todas las lesiones parenquimatosas se van a tratar de forma conservadora. Veis esta laceración hepática muy extensa que a los 4 meses de un tratamiento conservador pues no presenta ningún rasgo de haber tenido semejante lesión. Es por ello, es quizá más importante identificar aquellas lesiones que sí van a requerir un tratamiento. Y yo creo que hay dos grandes grupos de lesiones. Por un lado están las lesiones mesentérico-intestinales, que como norma van a requerir un tratamiento quirúrgico, y por otro lado las lesiones vasculares, que como norma también van a requerir un tratamiento endovascular en este caso. Las lesiones venosas son muy raras. Son muy raras básicamente por dos motivos. Son lesiones que asocian mal pronóstico. Muchas veces estos pacientes pueden fallecer o incluso si llegan al hospital van a requerir una cirugía emergente sin que les realicemos una imagen. Y en segundo caso es un problema inherente al sistema venoso. La sangre está, el contraste está mucho más diluido y la presión es muchísimo menor. Por lo tanto, ya en el TAC van a ser lesiones más difíciles de identificar. Pongo una muestra, dos casos de laceración hepática. En el primer caso veis un pseudoneurisma de la arteria, de la vena porta, y en el segundo caso vemos otra laceración hepática con una lesión que afecta a la vena suprahepática con un sangrado activo dependiente de la misma. El hecho de que sean raras no hace que sea importantísimo identificarlas porque muchísimas veces van a implicar cambios terapéuticos, seguramente quirúrgicos, como fue en estos dos casos. Y lo más habitual es que veamos lesiones arteriales, son mucho más frecuentes. Veis en este caso una laceración hepática con un sangrado activo que se trató de forma endovascular, como suele ser la norma. Bien, en cuanto a la técnica, una pincelada mostraré el protocolo técnico que usamos nosotros. Hacemos un cráneo sin contraste, hacemos una fase angiográfica de cuerpo entero, es decir, de base de cráneo a sínfisis púbica, y una fase portal abdominopélvica. Claro, todo esto sujeto a variaciones generalmente relacionadas con las extremidades. Solemos incluir las extremidades inferiores en la fase angiográfica cuando hay o grandes deformidades o sospecha de lesiones neurovasculares. Y bueno, empezaré ya mostrando una clasificación que propongo de lesiones vasculares. En principio, la primera, el sangrado activo, todos la conocéis, es un acúmulo de contraste extravascular que aumenta en tamaño y densidad en fases tardías. Implica necesariamente la lesión de las 3 capas de la pared y, como os digo, bueno, es importante hacer una fase angiográfica, ¿no? Una fase arterial que caracterice perfectamente ese sangrado y permita una correcta planificación quirúrgica. Sangrado activo, pasamos el pseudoaneurisma, sería una lesión contenida bien por la adventicia o por el tejido perivascular. Es una lesión más redondeada que va a presentar un lavado y una densidad similar al vaso del que dependa. Veis que entre la fase arterial y la venosa, en este caso, pues ha lavado, manteniendo una densidad similar al vaso, la estructura arterial de la que va a depender. Importante también la fase arterial, veis la correlación entre el estudio 3D y la angiografía, que va a permitir pues, una planificación terapéutica, generalmente o casi siempre endovascular.
Bueno, ya en cuanto a la oclusión, puede ser por dos mecanismos completamente diferentes. Los explico. En el caso A, veis una oclusión traumática de la arteria renal con un infarto de ese mismo riñón. En el caso B, vemos también una oclusión de la arteria renal, en este caso de la izquierda, con un infarto renal. En el primer caso lo que hay es una lesión intimal con trombo asociado que ha cerrado el vaso. En el segundo tenemos una ruptura completa sin sangrado activo. Es pues fenómenos hemostáticos, ha conseguido frenar el sangrado, pero nos tenemos que fijar en datos importantes que nos van a hacer darnos cuenta de que es una rotura completa. Hay un hematoma bastante llamativo rodeando el vaso y una irregularidad del contorno de la estructura vascular. Esto hace que el tratamiento, el objetivo del terapéutico sea completamente diferente en los dos casos. En ambos se realizó una arteriografía, pero en el primer caso, en el A, con intención de restaurar el flujo y recuperar ese riñón. En el segundo caso, con una rotura arterial que no hay forma de recanalizar, el objetivo debe ser evitar la hemorragia. Por lo tanto, oclusión por dos motivos completamente diferentes. El complejo lesión intimal disección, incluye una amalgama de imágenes. Generalmente, la más habitual quizá es un defecto adherido a la pared lineal, como en este caso. En el B vemos defectos adheridos a la pared, algo más redondeados, seguramente por asociación plaquetaria y formación de trombo, que pueden incluso llegar a cerrar el vaso y estaríamos ante una oclusión, que sería el caso anterior, bien a nivel local o distal, en forma de embolización. Cuando tenemos dos luces permeables, como son el caso C y el D, pues veis que se forma la típica imagen de disección con doble luz, en este caso en la aorta y en este caso en la arteria glútea. En un contexto de fractura de acetábulo, veis una arteria glútea superior con imagen de disección y doble luz. Bien. En cuanto a las fístulas arteriovenosas, son comunicaciones anómalas entre arteria y vena. El único signo probablemente que nos vaya a hacer identificarlo sea el realce precoz de una estructura venosa, como en este caso. Vemos una fase arterial y un retorno precoz con una tinción precoz de la rama izquierda de la vena porta. Y los hematomas intramurales, muchas veces infradiagnosticados, pues los vamos a ver, son sutiles, los vamos a ver en vasos de gran tamaño, generalmente la aorta, y es una imagen de semiluna, como veis en este caso, y muchas veces puede ser causa de dolor lumbar. Entonces, esto sería la clasificación que os propongo de lesiones vasculares. Por supuesto, hay signos indirectos que nos van a hacer pensar en que hay una lesión vascular. El más importante y el más habitual, el hematoma. Cuando veamos un hematoma muy grande, como en este caso, este gran hematoma retroperitoneal, debemos ir a buscar una lesión vascular. En este caso, es una arteria lumbar ocluida, probablemente rota o con una transección que en este momento no está sangrando, pero ha sido el causante de todo este hematoma. El stranding perivascular o los cambios densitométricos perivasculares nos van a hacer pensar también en que puede haber una lesión vascular, en este caso en esta arteria polar del riñón. Además, asocia el siguiente signo indirecto, que sería la ausencia de realce distal. O sea, tenemos dos signos, el stranding o los cambios densitométricos y el infarto o la ausencia de realce. Lo mismo en este caso. Vemos un infarto renal y vamos a buscar la estructura vascular y vemos una lesión intimal en la arteria renal. Y por último, el último signo indirecto de una lesión vascular pues, es el vasoespasmo. Vemos una fractura pélvica muy compleja con múltiples lesiones. En el caso de la ilíaca externa derecha vemos que tiene defectos de repleción periféricos, aquí con una imagen MIP del mismo vaso, en relación con múltiples lesiones intimales. En el lado contralateral vemos una oclusión de la arteria hipogástrica, probablemente por una disección, y en la ilíaca externa, en este caso, vemos un vasoespasmo, un estrechamiento concéntrico de un segmento relativamente largo de la arteria ilíaca externa, como signo indirecto de lesión vascular. Entonces, presentados un poquito los tipos de lesiones que vamos a encontrar, vamos a verlo
vamos a las diferentes lesiones a lo largo de la anatomía. Por ejemplo, empezamos por la cabeza y cuello. Las lesiones cerebrovasculares traumáticas son relativamente raras, pero cuando asocian o cuando se presenta una lesión de una fractura cervical alta, C1, C3, ya veis que se dispara la prevalencia hasta un 8%. Pongo un ejemplo, una fractura de la apófisis transversa derecha y vemos que hay una lesión intimal, probablemente con un trombo adherido por su morfología redondeada en la arteria vertebral derecha. Lo mismo en coronal. Otro caso más, una luxación facetaria bilateral. Vemos que está permeable la arteria vertebral izquierda y hay una oclusión de la arteria vertebral derecha. Lo vemos en sagital. La arteria vertebral izquierda aguanta, por así decirlo, el estiramiento condicionado por esta luxación, mientras que en el lado contralateral, en la derecha, vemos que se ha ocluido, debido a este estiramiento, se ha ocluido la arteria vertebral derecha. Probablemente una disección con una trombosis de la luz falsa o una agregación o forma de un gran trombo. Así como en el torso, la mayoría de lesiones vasculares suelen ser por un mecanismo, no lo he mencionado antes, pero suelen ser un mecanismo de aplastamiento y desaceleración, bien cualquiera de los dos o una combinación de ambos, como puede pasar aquí cuando flexionamos la mandíbula sobre la columna cervical. En extremidades y en cuello suele ser muy importante también un mecanismo de estiramiento y torsión que hace que, bueno, muchas veces se rompa la íntima y genere disecciones, como estamos viendo en este caso. Generalmente, además, por impacto sobre por los procesos transversos altos, C1, C2, C3. Veremos algún casito como este. Vemos el atlas, su proceso o su masa lateral y justo en el área donde contacta vemos una disección llamativa de la carótida interna, en este caso izquierda. Esta es la reconstrucción MIP, la masa lateral de C1 y la disección de la carótida. En ocasiones esas disecciones son un poquito más sésiles, más pequeñitas, más redondeadas. En otras ocasiones nos da una imagen más lineal, incluso puede dar una imagen de disección, como en este caso, ¿no? Con una imagen lineal dentro de la luz. Otro caso similar al que he mostrado anteriormente, el proceso masa lateral de C1 y la imagen de disección con un afilamiento muy significativo. Lo mismo en MIP, reconstrucción VR. En axial vemos la carótida contralateral de características normales y el afilamiento de la carótida interna de ese lado, del lado derecho, que puede ser causa, bueno, asocian importante morbi-mortalidad, entre ellos puede ser causa de infarto por migración de émbolos distales. En este paciente hubo un pequeño trombo aquí en el segmento M1 de la cerebral media que condicionó pequeños infartos a nivel supratentorial. Cuando veamos fracturas de base de cráneo o extensas hemorragias subaracnoideas, pero de predominio central, que no son las habituales en el trauma, debemos siempre hacer un screening de lesión vascular, como en este caso. Vemos una hemorragia subaracnoidea central. Ya en el TAC de ingreso se identificó un pequeño pseudoaneurisma en el segmento cavernoso de la carótida interna derecha. En el control realizado a las 24 horas era muchísimo más evidente, como podéis ver. Y esta es la reconstrucción VR. O sea que mucho ojo con las hemorragias subaracnoideas de este calibre y de distribución central. Otro caso asociaba una pequeña lesión intimal en la carótida cervical, pero además había una lesión del cóndilo occipital, una fractura del cóndilo occipital, impactaba sobre la arteria vertebral derecha, formando con una rotura y un sangrado activo dependiente de esa arteria vertebral. Lo vemos en coronal, fractura del cóndilo. Esta es la arteria vertebral derecha, a la izquierda, y este es el sangrado activo dependiente de dicha arteria vertebral. O sea que ojo con las extensas hemorragias subaracnoideas centrales. En cuanto a las extremidades, un poquito lo mismo que he dicho con el cuello. Tiene mucha importancia el mecanismo de estiramiento, torsión, como en este caso.
Es un caso, un politrauma, un trauma grave, con una luxación posterior de rodilla. En el TAC y en el topo no había lesiones óseas, pero la sospecha de lesión vascular era muy elevada. Completamos el estudio de cuerpo entero con unas extremidades y vemos que hay una disección de la arteria poplítea, algo que puede condicionar mucho la evolución y el pronóstico del paciente. En ocasiones se asocian muchísimas lesiones vasculares que si las conocemos y vamos a buscarlas vamos a encontrar. En este caso era un paciente, un trauma grave, con una lesión intimal en la subclavia, una pequeña lesión intimal en la aorta y otra lesión, probablemente un trombo embolizado desde la aorta, probablemente en la ilíaca derecha. Todas las lesiones se trataron de forma conservadora y la evolución fue muy favorable. Se resolvió la lesión intimal subclavia, la aórtica y el émbolo también distal de la ilíaca primitiva. En cuanto a los grandes vasos, me centraré prácticamente en la aorta. Dependiendo de su severidad, hay 4 grados lesionales. El primero es este que os muestro, son lesiones intimales de pequeño tamaño, en principio menores de 1 centímetro. Lo mismo que he dicho antes, son lesiones adheridas a la pared, lineales, como esta que vemos en el caso A. En el B son más redondeadas, probablemente por formación de trombo. Y como suele pasar siempre en la aorta, el sitio más frecuente con diferencia va a ser el istmo aórtico. Se ven lesiones también en otros territorios, pero con diferencia la mayoría van a ser en el istmo. Como ya os acabo de decir, en ocasiones también se van a ver lesiones en otros niveles. Vemos esta aorta con lesiones muy sutiles, pero en todo su trayecto. A nivel de aorta torácica descendente, cerca del istmo, tiene una pequeña lesión intimal, otras en la cara posterior, ya a nivel casi del hiato diafragmático. Más abajo también se ve, a nivel del origen del tronco celíaco, una oclusión, probablemente por una embolia de algún trombo formado en sus lesiones intimales más superiores, y a nivel de aorta abdominal, una especie de semiluna muy sugestiva de hematoma intramural. Lesiones también que se trataron de forma conservadora y evolucionaron perfectamente, incluso la oclusión del tronco celíaco. El grado 2 se considera el hematoma intramural, ya veis en este caso. Esta sería la reconstrucción sagital, asocia a otras lesiones como lesiones intimales bastante significativas, pero un hematoma intramural llamativo también. Vemos que además, como todas las lesiones aórticas, la mayoría son en el istmo, pero se pueden dar en otras localizaciones. En este caso, una aorta abdominal con un marcado engrosamiento mural. Estaba la pared muy engrosadita con una semiluna, además de un hematoma periaórtico también. En este otro caso vemos también un engrosamiento de la pared, sobre todo anterolateral izquierda, que incluso vemos que deforma la luz, ¿verdad? Bueno, pues hematoma intramural, no siempre en el istmo, pueden ser en otras regiones. Las lesiones grado 3 son aquellas ya que deforman o afectan de forma significativa al contorno del vaso. En este caso, un pseudoaneurisma. Os he puesto la típica imagen de pseudoaneurisma en el istmo aórtico. El tratamiento prácticamente siempre suele ser endovascular, como veis en este caso. Casi siempre son el istmo, pero no todas. Vemos aquí un pseudoaneurisma en la bifurcación ilíaca. Fijaros que además asocia un hundimiento del platillo superior del cuerpo vertebral y el tratamiento, como casi siempre, endovascular. Y ya una lesión grado 4 se corresponde con un sangrado activo, una rotura con un sangrado activo. Es una lesión que vemos en contadas ocasiones. Y bueno, pues os muestro el caso. En este caso no era en el istmo, era una aorta abdominal, veis la fractura vertebral, el sangrado activo, el gran hematoma retroperitoneal, sangrado activo mucho más evidente en fase venosa, cierta deformidad del contorno izquierdo de la aorta, bueno, se confirmó en la arteriografía y el tratamiento también fue endovascular en este caso.
Bueno, las vísceras sólidas también van a tener lesiones vasculares. Quizá el ejemplo más típico sea el del bazo, porque lo vemos, bueno, porque lo vemos mucho, pero porque claro, es el más frecuente. Os muestro una imagen típica de pseudoaneurisma esplénico, una fase arterial, lesión hipervascular, que lava de la misma manera que el vaso del que depende, es que tiene la misma densidad que la arteria esplénica y se trató de forma endovascular. Es importantísimo realizar una fase arterial para identificar los pseudoaneurismas o las lesiones vasculares contenidas de bazo, porque muchísimas veces nos vamos a encontrar con una laceración, como en este caso, y al tener esa lesión vascular una densidad muy similar al parénquima y a las estructuras venosas, es posible que no lo veamos. Para aumentar la sensibilidad, estamos obligados a realizar una fase arterial esplénica. Vemos el pseudoaneurisma prácticamente desapercibido en fase portal y tratamiento endovascular como generalmente. En ocasiones son múltiples, una imagen, una reconstrucción MIP nos puede ayudar a ver todas estas lesiones vasculares contenidas en el bazo, prácticamente inadvertidas en la fase venosa, y veis la arteriografía que es significativa y que hay correlación con la fase arterial. En este caso, al no tener una lesión diana única que poder tratar, se hizo una embolización proximal de cara a minimizar el riesgo de sangrado de dichas lesiones. Y el bazo, por supuesto, puede tener lesiones vasculares no contenidas, es decir, sangrado activo. Vemos dos casos. En el A vemos un sangrado activo, un acúmulo de contraste extravascular que aumenta en la fase venosa, pero confinada al bazo. Es un hematoma subcapsular, es un sangrado activo intraparenquimatoso. Nos puede dar, a pesar del término sangrado activo, nos puede dar un poquito más de tranquilidad que el sangrado activo peritoneal, como es el caso que os muestro en B, ¿no? Un sangrado activo muy significativo con una gran hemorragia peritoneal. En general, la norma suele ser el tratamiento endovascular, en este caso con un semejante sangrado, y dependiendo de la situación hemodinámica del paciente, pues podría pasar a ser la primera opción terapéutica la cirugía. Pero bueno, es un tema ya más controvertido. Y en cuanto a la identificación de dichas lesiones vasculares, algo que nos está pasando, nosotros realizamos imagen, hacemos un TC de control a las lesiones generalmente parenquimatosas abdominales, y nos pasa que en un estudio inicial vemos que hay un hematoma esplénico en fase arterial y venosa, y en el control, en este caso a las 48 horas, vemos que hay una lesión vascular contenida. Muestro algunos casos porque es que son significativos y nos ha pasado más de una vez. Otro caso, fase arterial, venosa, pequeña laceración esplénica. Las lesiones parenquimatosas las vamos a valorar como norma en la fase venosa, y las lesiones vasculares en la arterial. Vemos que un TAC realizado de control, vemos donde no había nada, pues una lesión vascular contenida también. Y un tercer caso, muestro hematoma esplénico en fase arterial, fase venosa. El control realizado a las horas pues muestra un pseudoaneurisma, una lesión vascular contenida. Todos ellos se embolizaron y pensamos que de esta manera minimizamos muchísimo el riesgo de la temida de rotura diferida de bazo. Un TC de control en las primeras horas yo creo que disminuye ese riesgo, como estaba diciendo. En cuanto al hígado, bueno, debido a su doble aporte vascular, pues bueno, tiende a formar fístulas más complejas y a veces más evidentes para nosotros, ¿no? Vemos fase arterial de una gran laceración hepática con pequeñas lesiones vasculares contenidas, pero lo que más llama la atención en este caso es esa tinción precoz de la vena porta, ¿no? Del sentido centrípeto, vemos que se va rellenando hacia la porta principal que todavía no se ha teñido. O sea, que son lesiones vasculares contenidas con un componente de fístula arterioportal, en este caso, que se trató de forma endovascular. Siguiendo con las vísceras, el mesenterio es un poquito diferente, no deja de ser el hilo de las asas intestinales, y nos podemos encontrar todas las lesiones vasculares que hemos mencionado anteriormente.
Podemos ver pseudoaneurismas, oclusiones, como en este caso, sangrados activos mesentéricos, pero es muy importante, sobre todo porque implica un cambio terapéutico, mirar con mucho detalle las asas intestinales. Si vemos neumoperitoneo o directamente una perforación de un asa, pero lo más habitual es que veamos engrosamientos murales y alteraciones de la captación, debemos alertar a los cirujanos porque probablemente este caso de un posible tratamiento conservador o endovascular va a pasar, si hay lesión intestinal, a un tratamiento quirúrgico, ¿vale? Debemos mirar con mucho cuidado en las lesiones vasculares mesentéricas las asas, como en este caso. Veis un engrosamiento mural, con una captación heterogénea, con una disminución de la captación y alguna asa completamente isquémica. Esto requiere un tratamiento quirúrgico. Lo que os decía, podemos ver cualquier tipo de lesión. En este caso vemos una oclusión de la arteria gastroduodenal, confirmada en la arteriografía. El hecho de que tuviera muchísima sangre en esa localización nos hizo pensar que probablemente esto estaba roto, había una transección de dicha arteria y se confirmó en la arteriografía que se tuvo que embolizar. Y en cuanto a la pelvis, pues vemos muchísimas lesiones vasculares, generalmente sangrados activos, y por la localización podemos orientar al radiólogo intervencionista de qué vaso se trata. Vemos en este caso un hematoma con un sangrado activo dependiente de la arteria circunfleja ilíaca profunda, una arteria iliolumbar, en este caso sangrando. Vemos que con la reconstrucción VR podemos hacer un mapa de gran ayuda para el tratamiento posterior. En este caso se trata de una arteria sacra lateral, veis en la reconstrucción VR. Arteria pudenda interna en este caso, una diástasis púbica o una arteria obturatriz, como en este caso. Importante buscar variantes anatómicas como la ya conocida corona mortis, que es básicamente un origen de la pudenda o de la obturatriz desde la ilíaca externa. Esto es muy importante porque si se hace una arteriografía de la hipogástrica no se va a ver este sangrado porque habría que cateterizar la ilíaca externa. A modo de curiosidad, pongo también este caso de un pseudoaneurisma en el contexto de un hematoma glúteo. Creo que, está claro que el tratamiento estándar es el endovascular, pero lesiones quizás más leves y accesibles, pongo la reconstrucción y su dependencia arterial, pues nos podemos plantear para acelerar o disminuir el riesgo de que vuelva a sangrar un tratamiento percutáneo con inyección de trombina. Vemos el hematoma, el pseudoaneurisma y el pseudoaneurisma completamente ocluido tras la inyección de trombina. Lo pongo como, pues puede ser una alternativa en algunos casos determinados a tener en cuenta. Y a modo de conclusión, las lesiones vasculares van a requerir en muchas ocasiones un tratamiento activo. En la era del tratamiento conservador son lesiones en las que nos tenemos que fijar. Generalmente va a ser un tratamiento endovascular. Pueden llegar a ser muy sutiles, o sea, tenemos que conocerlas y estar alerta, intentar identificarlas. Y lo que tenemos que hacer es un diagnóstico preciso. No hace falta que sea histológico, no hace falta que digamos qué capa es la que sea despegado en el caso de una disección leve intimal o un hematoma intramural o una asociación de ambas. Vemos que se asocian muchas veces, pero tenemos que estar muy alerta para identificarlas. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gorka, y enhorabuena. La verdad es que ha sido una presentación excelente y un repaso, sobre todo para todos aquellos que no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de lesiones, de todo lo que debe tenerse en cuenta, de todo lo que debe de revisarse en cada una de las regiones anatómicas que puedan sufrir este tipo de lesiones. Si te parece, pasamos al turno de preguntas que han llegado a través del chat. Tenemos una pregunta del doctor Codina que va relacionada al respecto de si utilizáis sincronización cardíaca
en el caso de una sospecha de lesión aórtica para mejorar la sensibilidad? Los estudios de prácticamente todos los de los de sospecha de síndrome aórtico los hacemos con sincronización cardíaca. En el contexto de trauma no lo hacemos. Un poquito, sobre todo porque muchos de estos pacientes son pacientes graves, complejos, y no estamos todavía para empezar a hacer un estudio un poquito más largo. Nos lo hemos planteado alguna vez, pero en el contexto de trauma grave, la verdad es que no lo hacemos. La pregunta era o la calidad del TAC es superior a la nuestra o sale la raíz aórtica prácticamente como si fuera con sincronización, y la verdad es que se ve súper bien. Por eso la pregunta ¿no? Que casi parece que tenga sincronización cardíaca. Y felicidades al TAC y a los técnicos y al radiólogo de la gran calidad de la imagen del arco aórtico. Bien, gracias. También comenta Jaume si respecto al tratamiento de los pseudoaneurismas esplénicos, si se opta por la embolización proximal o más supraselectiva del pseudoaneurisma. Y bueno, ya has comentado, ¿no? Un poco que depende del número de lesiones y el tamaño, ¿no? Sí, yo creo que eso lo manejan mucho mejor, saben mucho mejor los radiólogos intervencionistas. Mi sensación es que cuando hay una o dos lesiones diana van a por ellas y la hacen distal. Cuando es más complejo o hay muchas, lo hacen más proximal. Y en muchas ocasiones yo creo que hacen también ambas. Yo creo que hacen un mecanismo, vamos, proximal y distal. Pero ellos lo controlan mejor, no lo sé con detalle. Vale, de acuerdo. Perfecto, gracias. Yo quería preguntarte, ya lo has comentado, ¿no? Al respecto del TAC de control, ¿no? Que hablas, ¿no? En el caso de la lesión visceral, ¿no? Realizar este TAC no sé si has comentado, a las 48 horas, no sé, supongo que debe ser, estar relacionado ¿no? con el estado del paciente, porque realmente es cierto que la experiencia es que realizamos muchos TACs de control y algunos pues no aparece nada, pero vuestra experiencia es de poder detectar con mayor número este tipo de lesiones contenidas. Sí, nosotros de hecho lo estamos revisando ahora. Nos pasó hace unos 5 años, vimos que todavía en el hospital existían roturas diferidas de bazo en pacientes ya incluso diagnosticado alguno de pseudoaneurisma esplénico. Alguno pendiente de una embolización que ya se iba a hacer. Entonces fue algo que nos sorprendió. Dijimos, todavía se rompen los bazos incluso en el hospital. Entonces, bueno, nos pusimos un poco a ello, miramos un poquito la literatura y empezamos a hacer un control a todos los bazos con lesión parenquimatosa, independientemente del grado. Y es verdad que lo hemos extendido al resto de órganos. Es verdad que si vemos una laceración hepática, 48 horas le solemos hacer un control. Pero ha sido una sorpresa ver que no sé cómo decirlo, que no conocemos la evolución natural de los pseudoaneurismas, porque vemos lesiones leves parenquimatosas que evolucionan y hacen un pseudoaneurisma a los 2 días. Y son bastantes los casos, o sea que, bueno, y desde entonces es verdad que en los últimos 5 años ya no hemos tenido roturas diferidas a expensas de identificar mucho pseudoaneurisma, que alguno de ellos probablemente se iba a romper. Y sí, es eso, lo hacemos de forma sistemática, a las 48 horas aproximadamente, un control de TAC. Y independientemente del estado hemodinámico del paciente, es decir, sí. Protocolo. Por protocolo, aunque mejore y haya una laceración grado 2 con una laceración de 2 o 3 centímetros, le hacemos y algunos de los casos que he mostrado yo creo que era alguno de esos. Nos encontramos un pseudoaneurisma significativo, grande y se emboliza. Vale. Y una otra pregunta es, mientras tanto, estas 24 o 48 horas,
sea, ¿cómo comunicáis con los clínicos? Es decir, ¿hay algún tipo de comité o cómo relacionáis desde radiología de urgencias, el paciente y el especialista al cargo? ¿Cómo hacéis este circuito? Esto, bueno, surgió un poquito por nosotros. Nosotros nos reunimos, tenemos un comité de trauma grave en el que nos solemos reunir con intensivistas, urgenciólogos, etcétera. Y bueno, y luego está el día a día también, ¿no? Que vas viendo esto y hicimos una especie de protocolo, o bueno, un protocolo en el que dijimos toda lesión parenquimatosa, haciendo referencia sobre todo al bazo, porque ya os digo, es una incógnita cómo evolucionan las lesiones vasculares del bazo. Y son pacientes prácticamente todos que ingresan en unidad de cuidados intensivos y a las 48 horas del ingreso les hacemos el TAC de control. Me parece muy interesante y seguramente muy útil para un mayor manejo de los pacientes. Y otro comentario, y luego ya dejo la palabra al doctor del Cura, es al respecto que me ha parecido muy interesante la búsqueda de lesiones en extremidades inferiores, ¿no? No sé, en vuestra experiencia, en cuántos pacientes con sospecha habéis también hallado estas lesiones más distales, ¿no? Si realmente es muy útil tener en cuenta también esta posibilidad de ampliar el protocolo. Sí, 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 nosotros lo hacemos sin duda ya, y más que por la exploración clínica, que también, si es un paciente con grandes deformidades en extremidades, lo hacemos de rutina ya. Y se encuentran muchas lesiones, algunas traumatológicas, que son de ayuda para el manejo luego por parte de trauma, pero sobre todo, y las más emergentes son las vasculares, ¿no? Que las solemos encontrar también. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gorka, y darte una vez más Gracias. la enhorabuena. Es muy interesante y estoy segura que esta sesión muchos de nosotros la vamos a consultar en el repositorio porque es de muy gran ayuda en nuestro día a día. Y bueno, darte pues esto, las gracias y paso el turno de palabra al doctor del Cura y hasta ahora. Gracias. Porque yo por mi parte únicamente sí que me gustaría que ampliases un poquitín cómo está organizado en el servicio el tema de la atención urgente. Esto yo creo que es relativamente importante, sobre todo en el problema de la atención al politrauma, porque la verdad es que la organización de la atención tiene mucha importancia y mucho impacto posteriormente en los resultados. ¿Cómo funciona el servicio en el caso de la atención al paciente urgente? ¿Cómo funciona durante los turnos estándar? ¿Cómo funciona durante los periodos en los cuales es la guardia la que atiende al paciente urgente? Y sobre todo, y esto es importante, ¿cómo recuperáis la información del momento en que la atención la presta la guardia de manera que vosotros podéis hacer controles posteriores? Porque evidentemente has estado comentando que muchas veces vosotros hacéis controles posteriores que no serían puramente de urgencias a este tipo de paciente. Descríbenos un poquitín la organización. Yo ya me lo sé, pero yo creo que puede ser útil para otros centros. Bueno, pues nosotros tenemos una sección de urgencias dedicada que asume toda la urgencia de la casa de prácticamente en turno de mañana, incluyendo toda la unidad de cuidados intensivos. Esa atención en cuanto al TAC se prolonga hasta las 9 de la noche y desde las 3 de la tarde está solapada con un turno de guardia. Nosotros la verdad es que tenemos integrada un poquito, sobre todo en turno de mañana, toda esta patología. De hecho, se hace una segunda lectura de muchos casos de la guardia en los que identificamos estas lesiones. Y al tener una relación muy estrecha con los intensivistas, pues son pacientes que ya los conocemos todos y como que apalabramos con ellos ya cómo hacer el control, cuando nos viene bien, y es un poquito eso. Yo creo que te referías a eso, José. Sí. Y luego, pues bueno, a la tarde sí que esa sección de urgencias sigue asumiendo todas las urgencias de TAC, solapado con el de guardia, y en los festivos pues está el de guardia. Yo creo que en este caso también, en cuanto a la identificación de estas lesiones, el hecho de hacer prácticamente de forma sistemática una segunda lectura
la patología, sobre todo de la noche, tarde-noche de la víspera, pues yo creo que nos ha ayudado también a, pues bueno, pues, a identificar más lesiones, a ganarnos también la confianza y el trato de los clínicos, y yo creo que tenemos un equipo de trabajo pues, que funciona bien. Sí, eso que has comentado es muy importante, porque yo creo que uno de los problemas de las urgencias es que normalmente el que está de guardia, cuando tiene un caso de estos, sale de la guardia, cuelga la chapa, se va para casa y no se acuerda del caso. La continuidad asistencial del paciente urgente, la verdad es que es un problema que desde mi punto de vista solamente lo garantiza, claro, lógicamente hay que poder hacerlo, una organización en la cual la atención urgente tenga su propia sección, evidentemente. Otra pregunta, protocolos. ¿Qué tipo de protocolo manejáis para el paciente urgente? El protocolo es importantísimo en estos casos, especialmente las lesiones vasculares, porque un protocolo inadecuado va a hacer que muchas de estas lesiones se pierdan o no se vean. Eso va a ocurrir con mucha frecuencia si la técnica no es estándar. ¿Cómo lo manejáis? Ya lo has explicado más o menos de forma general, pero quisiera que le hicieras una descripción un poco más sistemática de más o menos cómo afrontáis este tipo de pacientes. Sí, yo creo, así como la inclusión del TC en el manejo del politrauma es algo aceptado, ya el protocolo técnico ya tiene sus diferentes, bueno, pues es un tema más complicado. Nosotros, en nuestra experiencia, y nos gusta, estamos familiarizados con este protocolo que he enseñado antes, que es hacemos un cráneo SIN y una fase angiográfica de base de cráneo a sínfisis púbica, con sus, bueno, sujeto a modificaciones, generalmente las extremidades, como ya he dicho, y una fase venosa de abdomen pelvis. Cuando haya lesiones, sospecha de lesiones genitourinarias, solemos añadir, si el paciente lo permite, por su situación, una fase tardía a los 5 minutos. Y alguna otra cosa que hacemos a veces es, como por la prevalencia que he dicho de lesiones cerebrovasculares, a veces lo que hacemos es un cráneo, extendemos el cráneo incluyendo el cuello, de forma que tengamos mayor detalle de las estructuras óseas del cuello, con un filoview más pequeñito que da un poquito más de detalle. Ya ahí podemos ver si hay lesiones óseas. Y generalmente no vamos a incluir una fase arterial también de cuello. Y cuando la sospecha de lesión cervical es alta, es posible que en muchas ocasiones hagamos las dos. Una sin contraste con más detalle y posterior la fase angiográfica. Como ya he dicho, en torno al 8% de lesiones cervicales altas van a asociar una lesión cerebrovascular y probablemente sea mayor la incidencia que un 8%. ¿Y cómo conseguís que este protocolo se mantenga a lo largo de toda la semana, las 24 horas del día? Como por ejemplo por la noche del domingo en que está de guardia, por ejemplo, alguien de la sección de mama, por ejemplo, por poner un ejemplo. Bueno, pues a base de formación continuada, dejar el protocolo metido en el TAC bien claro, que los técnicos estén familiarizados con él y saber que si viene un politrauma, el protocolo es ese que pone ahí. Y bueno, pues yo creo que lo hemos conseguido y funciona bien. Sí, me consta de hecho y bueno, yo quería felicitarte bueno, no te voy a felicitar porque luego te creces, pero básicamente sobre todo por comentar lo orgullosos que estamos en el servicio del trabajo que hacéis cada día y que está muy bien. También quería señalar que el hospital nuestro no es el edificio amarillo que se ve ahí en el medio de la foto que se ve ahí, ya nos gustaría estar un poquitín más lejos. Y pues nada más, sencillamente darte la enhorabuena porque la verdad es que la presentación es excelente y las imágenes son bueno, las que estamos acostumbrados a ver aquí cada día y que nos satisface mucho el trabajo que estáis haciendo. Gracias, Gorka. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, sin más, convocar a la audiencia a la sesión de mañana. Tenemos nueva sesión a nuestra plataforma y bueno, os esperamos a todos. Muchísimas gracias por toda vuestra participación. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.